Hola, ¿qué tal? Momento de sinceridad. El personaje de hoy, que es bien particular, lo conocí a través de una información muy particular. Me dijeron que él, que es médico, tiene la capacidad de ver cosas que aparentemente no se deberían ver de entrada. Algo así como médico brujo. Espero no estar ofendiéndolo. Pero bueno, voy a preguntar quién es él, pero su capacidad de mirar a través de la alimentación, mirar a la persona y captar qué clase de medicina está practicando este hombre con esta capacidad de ver más allá de lo físico. Giancarlo, muchas gracias por estar aquí. Hola, Gloria, ¿cómo vas? Qué introducción tan bonita. Bueno, pero es que eso fue lo que supe. ¿Quién es Giancarlo Falcó? Oh, my God. Ok, perdón, Giancarlo, bueno, soy caleño, gracias, esta es mi Sí. tierra, estoy contento de estar aquí, por supuesto. Vine de vacaciones y apareció esta invitación tan linda que me hiciste. Pero bueno, yo nací en Cali, mis papás me criaron aquí. Y, Pero de ascendencia italiana. Sí, mi papá era italiano, sí. Ujú. Ajá. Y crecí todo el tiempo en esa zona, en Colombia. Viajé desde chiquito por el trabajo de mi papá a diferentes ciudades y eso me pareció muy rico porque me permitió de pronto entender, adaptarme a diferentes momentos de mi vida con grupos nuevos continuamente. Y entonces yo creo que eso fue la espinita para que yo entendiera cuál era mi zona de confort, cuál era mi zona de comodidad y le aprendiera a huir a la zona de comodidad como al diablo. Entonces yo creo que eso fue un poquitico irme educando desde niño sin saberlo, por supuesto, Claro. a empezar a manejar otras cosas que fueran un poquitico diferentes o no tan reales o tan aparentes como pues uno pretende y uno quiere, ¿no? ¿Qué te hizo estudiar medicina? Oh, desde chiquito siempre yo me visualicé como médico. ¿Por qué? ¿Por qué, Giancarlo? Uno habría que hablar de ti, tú me tendrías que decir eso, porque eres esa historia de trabajo, pero yo podía intuir, y esa es la palabra, yo podía intuir que me gustaba trabajar con mis manos, que me gustaría trabajar con la gente. Y yo oía o entendía, es una cosa que no es instinto ni es obviamente clara conciencia, porque no tenía la edad para hacer esos procesos, pero la realidad es que yo me sentía que yo iba a ser médico. Aunque también soy medio artista. Yo digo, Bueno, loco, hago un salto de garrocha. ¿Tenemos destino demarcado? yo creo que uno tiene un cúmulo de posibilidades. Física cuántica al 20 Claro, todo el tiempo. Entonces, es darte la oportunidad, ¿no? Y como te decía, la zona de comodidad es la que te mata, te mata toda la iniciativa, te mata la capacidad de reconocerte en otras áreas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, entonces estudias, este muchachito que viaja mucho con sus padres, luego estudia medicina. Ajá. Pero antes estudié antropología un pedacito. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? porque me gustaba, la palabra era tan bonita. Ajá. O sea, yo quería estudiar medicina en cierta universidad, porque me parecía muy rica el tipo de medicina que se ejercía ahí. Y son muchas cosas que me siento en la cabeza. Mi médico desde niño era Arturo Virrenavia, entonces ya Sí, imagínate. claro, ¿sí? claro. Y mi abuelo hacía medicina alternativa, el papá de mi mamá. Entonces, En esa época, hace mucho tiempo. claro, y entonces amigo del doctor Duque, y si seguimos hablando, entonces El nos de vamos a toda esa Germán historia. Duque, Popayán. Claro, los Robles y toda esa historia. Entonces, pues yo me creí como en ese cuento de medicina alternativa, medicina natural. Mi mamá hacía yoga de chiquita, entonces imagínate la brecha generacional. Claro. Para cuando yo llego a ese nicho, no era lo común, podríamos decir eso. Mi mamá venía de una trayectoria de vida diferente a la de mi papá. Mi papá era italiano, católico, sabía latín, fue monaguillo. Imagínate pues toda esa estructura tan bonita, pero también fundamental para mi desarrollo como ser humano. Pero claro, yo estoy decidiendo qué voy a estudiar y yo siempre sabía que quería estudiar medicina. Pero decía, pero es como cuando uno se casa, ¿para qué casarme tan temprano cuando puedo hacer otras cosas? Entonces le dije a mi mamá, puedo hacer antropología. Mi mamá me dijo, ¿antropología? ¿Y eso para qué? Le dije yo, pues porque me gusta. Y me dice, ¿por qué te gusta? Le dije yo, pues porque la palabra significa esto y esto y esto. Y me dijo, está interesante, hágale. Pero después vas a ser médico. ¿Cuántos semestres hiciste? Hice 2, 3. ¿3 semestres? Sí, pero a trampa, ¿no? Porque escogí las que yo quería escoger. Ya. Unas eran obligatorias y otras eran opcionales. Y entonces me fui por ahí. Sí, muy rico. Y además me metía a otras clases.
Porque yo la tenía clara, yo estaba claro que no iba a ser antropólogo, eso lo tenía claro. Fue en Popayán, estudié en la Universidad del Cauca. Y después estudio medicina en la Universidad Libre. En la Universidad Libre. Bueno, y entonces estudias la medicina tradicional de una universidad. Claro. Listo. ¿Y ahí supuestamente yo estaba saltándome para el otro lado. Porque yo crecí en el ambiente totalmente alternativo, ¿no? ¿Y qué hago allí? Termino medicina para trabajar como iba a ser cirujano. Sí, ¿Qué iba a ser? Dios te pone a las personas, ¿no? En el camino, que te dicen ciertas cosas de cierta manera. Cuando yo estaba estudiando medicina, yo tenía profesores a los que yo admiraba y respetaba muchísimo, ¿no? Casualmente, hace unas pocas semanas, uno de mis profesores me vio. Era un ser humano maravilloso que respeto mucho, la doctora Casanova. Y ella me dijo una cosita, y yo agarré eso que ella me dijo para modificar mi profesión. Y suena de pronto absurdo, ¿no? Suena un poquitico ilógico, si quieres ponerlo en esos términos, pero yo sentí que eso era lo correcto. Y yo me fui a México a estudiar. ¿Ella qué te dijo? Me fui... la tengo que vender. A ver, se acabó la intimidad aquí. A ver, ¿ella qué te dijo? Ella me dijo una cosa muy linda. Me dijo: Giancarlo, los pacientes se curan a pesar de nosotros, porque la medicina como va no cura. Qué bien, qué bien. ¿Sí? Los químicos no curan, nosotros manejamos síntomas. Pero era considerada una de las mejores internistas que había en el suroccidente colombiano. Eso no te está hablando cualquier ser humano. Claro. Está hablando de un ser humano con un nivel educacional, con un nivel profesional altísimo, con un respeto, ¿sí? Y nosotros como muchachos veíamos ese respeto, le teníamos miedo, ¿sí? Pero miedo no del miedo irracional, sino del respeto, por la exigencia, por el nivel, por la vara con la que ella tasaba. Tú escuchas. Yo tenía amigos, profesores, en la cotidianidad dice uno amigos, obviamente no son amigos, pero te dan esa intimidad. Y de pronto otro doctor cirujano plástico, que es lo que me empezó a gustar, porque soy muy manual, ya te diste cuenta. Entonces, ok, voy a hacer cirugía plástica. Y me voy a México a hacer cirugía plástica. Y paso a dedo, ya literalmente fue a dedo. Sí, no, te esperamos para el próximo semestre, para el próximo año. Ya eres residente número 1, yo residente primer año de medicina. Y un amigo me dice: ve, ¿por qué no haces homeopatía si vos siempre has sido todo el tiempo tuyo, todo tu cuento es alternativo? Y yo me voy al Instituto Politécnico Nacional de México. Y cuando entro al Hospital de Homeopatía en México, yo me quedé como que, ¿y esto? O sea, el Hospital Homeopático de México, en la Ciudad de México, no tenía nada que envidiarle a una clínica de tercer nivel aquí en Colombia, donde tenían todos los servicios de pediatría, cirugía, medicina interna, ginecología, obstetricia, neonatología, todo. Y yo digo, wow, entonces salir del país. Conocí la Ciudad de México, donde en ese momento se manejaban 23 millones de habitantes, y llegar a este lugar con esa superestructura, y yo decía, wow, me sentí cómodo, me sentí bien. Y entonces cambio mi posgrado. De cirugía plástica. De cirugía plástica, imagínate la locura. La mitad de mis mujeres en mi familia, ¡estás loco! Porque claro, tenía el cirujano plástico claro. en la casa. Pero la realidad es esa, la realidad es que era un impacto no solamente social o académico, un suicidio profesional, me dijo un profesor mío. Te vas a suicidar profesionalmente. Pero yo sentí que era correcto, Gloria, yo sentí que era correcto tomar esa decisión. Y obviamente yo tenía atrás la figura de Arturo Virrenavia, por favor. Claro. ¿No? Entonces, fue una realidad para mí, así lo acepté y así lo hice. Pero cuando ya estoy haciendo en México estoy haciendo homeopatía, y ya empecé a hacer otras cosas que también se salían otra vez de esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué las hacías? ¿Qué te hacía seguir buscando cosas? ¿Qué había aquí en el interior para seguir buscando? Yo pienso que tiene que ver con mi personalidad, para darle un poquitico de base. Era medio hiperactivo, con mi trastorno de déficit de atención, ¿sí? En esa época no se decía eso, en esa época decía este despistado, este bobo, ¿no? Zurdo, el manejo de mi cerebro, no sé, no sabría, eso es lo que yo puedo decirte como lo veía yo en ese momento, pero la realidad es lo que yo sentía aquí, la realidad es cómo yo estaba tomando decisiones con base en lo que yo percibía en todo mi ser, ¿no? Y sentía que era correcto, como certezas, a veces me da miedo utilizar esa palabra, certeza, pero tú sabes, cuando tú tienes una certeza, ¿qué más explicación le vas a buscar a eso? Pues no hay, no existe, ¿no?
desde lo emocional o desde lo mental, no existe. Y tú te tiras ahí, y así fue lo que hice. Pero también obviamente aprendí a observar el entorno, observar, que es el método científico, ¿no? ¿Había preguntas sobre el sentido de la vida? Todo el tiempo, yo creo que es una constante en el ser humano, no sé, bueno, por lo menos en mí, ¿no? Siempre estaba preguntándome qué era lo relevante de la vida y también entendía las cuotas de sacrificio. Entendía que lo que tenía que dejar de hacer para poder lograr eso que estaba buscando, ¿no? Entonces, sí, creo que sí. Bueno, entonces, homeopatía. Puedo hacer una pregunta totalmente elemental. ¿Cuándo empiezas a ver más allá del cuerpo? Porque precisamente creo que esa es la genialidad. ¿Cuándo miras más allá del cuerpo? ¿Qué te da esos elementos para mirar más allá? Yo pienso que eso siempre ha existido, siempre lo he tenido desde chiquito. ¿Sí? Porque yo desde niño tenía ciertos comportamientos que no se ajustaban, ¿no? Percepciones de pronto diferentes, certezas otra vez, ¿no? De cosas, de cosas, es que eso es muy íntimo. Tranquilo que esto se llama una desvestida pública. Sí, siento, yo estaba claro desde muy niño qué iba a hacer. Yo como que podía percibir ciertas cosas por fuera de lo normal, podríamos decirlo. Utilizando la palabra popular que a veces es denigrante, pero para mí es maravillosa, ¿te sentías brujo? ¿Te sentías con magia, capacidad de mirar más allá? Es que yo creo que el brujo es precisamente eso, el brujo es el que se sale de lo lógico, ¿sí? Y utiliza lo analógico, es decir, y utilizo dos palabras para establecer hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro, ¿sí? Lo que es intuitivo, lo que es instintivo, de lo que es concreto. Bueno, pero Giancarlo... yo lo percibía, Gloria. Claro, pero a esa medicina rígida, dijéramos, estricta, científica, ¿cómo se le combina esa magia, esa intuición? Yo veo cosas, es decir, ¿cómo entran las dos cosas en el mismo empaque de persona y cómo se sintetizan para poder trabajar por la gente? Pues yo a veces hasta me asustaba porque yo decía, ¿y esto de dónde sale? Pero yo quedé en cuenta una cosa que aprendí en psiquiatría. Mientras seas funcional, vamos bien. Todos tenemos derecho a tener rasgos psicóticos y neuróticos, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Mientras yo sea funcional, ahí vamos bien. Ahora, ahí sí me tocaría poner mano de terceros para saber que si soy o no soy patológico, ¿no? Pero yo me debo de llevar por eso, porque es que el que tiene que vivir la vida de este personaje soy yo. Qué bien, qué bien. Vamos a continuar después de comerciales. Esa mezcla, Giancarlo, de lo científico y lo intuitivo, aquello que de pronto ni siquiera la ciencia lo ha podido comprobar, pero tú lo intuyes, ¿te dejas llevar por lo intuitivo? Claro, la intuición es un nivel de conciencia mucho más elevado, la información desde el punto de vista académico, ¿no? En mi consulta en Estados Unidos, dos tipos de pacientes, el que conoce la medicina alternativa y la acepta y la maneja, y el que no tiene ni idea de eso, pero ya tiene un diagnóstico que si a ti te dicen, párate de patas 3 días seguidos con una naranja aquí, lo vas a hacer. Entonces a mí me llega el paciente que conoce o que desconoce completamente. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? La responsabilidad es mía o del paciente. La responsabilidad del paciente, yo soy ahí simplemente un instrumento de información, de recomendaciones, de todo lo que tú quieras, pero la esencia está ahí. Lo que te quiero decir es que uno es más que sus partes, uno al final del momento, cuando uno toma acción, uno está en de procesos internos, ¿cierto que sí? Y obviamente la experiencia no te va llevando a cierta manera. Aquí la va a hacer lo opuesto, que eso es ciencia también, eso es ciencia. El asunto con la ciencia, el asunto con el sistema actual de manejo de la ciencia es lo que es complicado, porque ha perdido validez, porque ya nos hemos dado cuenta de toda la desinformación que hay para fines particulares. Para fomentar los fármacos y todo esto. Sí, exactamente. Entonces, cuando ya estamos nosotros educándonos, por ejemplo en medicina, y yo tenía cuando estaba estudiando en Estados Unidos, en una clase en esa clase se enfocaba a decirnos,
A ver, cuando usted vaya a hacer un research, van a hacer una investigación acerca de artículos, acerca de información nueva, ustedes tienen que mirar de cierta manera a qué plataformas van a ir para que no tengan información inadecuada. Entonces ya en la universidad te están enseñando a cómo buscar información en internet que sea real, que concreta, sea coherente y no con sea, lo de ellos, claro. Es que eso es lo que está pasando con el mundo científico, ¿no? Donde vos ves la manipulación, donde vos ves el dinero contaminando para que los científicos digan una cosa o la otra. Pero nosotros no estamos para esas guerras bizantinas, para esas peleas bizantinas. Afortunadamente el ser humano hoy por hoy, a Dios gracias, es mucho más crítico. Y entonces busca más información, ¿no? Y sabe dónde entrar y cómo encontrarla. ¿Todos tenemos esa capacidad intuitiva? Todos estamos hechos exactamente de lo mismo. ¿Y por qué unos la manifiestan de otra manera? No. ¿Entrenamiento, adiestramiento? Sí, claro, oportunidades. Imagínate, vos tenés un niño que recién nace y tenemos 3 años, que es cuando se establece el comportamiento, para darle toda la información de vida por haber y no se la damos, ¿no? Ajá. Cuando tenemos nuestros propios prejuicios. Aquí el problema es cómo atacamos la ignorancia, esa es la realidad. Y vos encontrás ignorancia a todos los niveles, inclusive a niveles académicos y científicos. Yo no voy a entrar a discutir si la medicina alternativa funciona o no funciona, si la homeopatía funciona o no funciona. Si tú estás en ese diálogo, ni siquiera me va a molestar en contestarte. Yo ya no estoy en ese diálogo. Yo estoy en un diálogo de apertura, en donde no busco imponer una agenda. Perfecto. A mí no me interesa imponer una agenda. A mí me interesa es buscar algo que es concreto en mi vida personal, que es la paz. Y el instrumento de la paz es el amor. Y el amor nace del respeto profundo hacia el otro. Si no hay respeto hacia el otro, si no hay aceptación completa hacia el otro, no hay amor. Y si no hay amor, no hay paz. Period. Perdón. Así es. Punto. ¿Sí me entiendes? Y eso, si tú lo aplicas a todos los niveles de tu vida, a tu nivel profesional, personal, social, es maravilloso porque no caes en cuentos. Bueno, pero yo te voy a hacer como una explicación. La sensación de paz muchísimas veces quiere decir que tanto se puede interpretar como, por favor, baja la cabeza y acepta. Renuncia, tú y yo tenemos diferencias, entonces a nombre de la paz yo voy a terminar pensando como tú para que tengamos paz. Entonces, ¿cómo podemos manejar aquella sensación de paz, sobre todo ahora que me estás hablando de las diferencias en países, yo creo que es el mundo entero, donde hay esas polaridades tan grandes, donde buscamos la paz, es cuál de los dos renuncia a su mensaje o a su criterio para que el otro reine y entonces vivimos en paz? Gloria, ese tejemaneje de binarismo o de lenguaje binario ya caducó en el 92, cuando la energía fluyó de una manera diferente. Y tengo que decirlo así porque tengo que dar información concreta. ¿Y qué pasó? No, en este orden de entrevista, malas, ¿qué pasó en el 92? Simplemente cambia, la estructura general de la materia cambia. ¿Cómo se sabe? ¿Has oído hablar de la frecuencia Schumann? Ah, sí, claro. Ok, entonces vamos por ahí un poquitico, ¿no? En donde la creatividad, la genialidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología estaba muy atomizada antes. Ahora tú ves que encuentra un niño de 12 años africano que se inventó una cosa para purificar agua del aire, con ningún tipo de educación formal universitaria. Es un hecho. Es un hecho que hay una niña de 12 años peleando por la ecología en el planeta. Claro, y eso se debe a ese cambio de energía. Claro, de frecuencia, de DNA. Ya. O sea que está, Albert Einstein habló de eso. Que te he comprobado que los que quieran seguir educando como los educaron para el 1950 están caducos. El que esté queriendo imponer un concepto, una idea, ese ya perdió. Son patadas de ahogado. Ya. Aceptar al otro es aceptar al otro en sus circunstancias. Aceptar al otro es aceptar que tiene cosas positivas y cosas negativas. Y aceptarlo es eso, entender que ese ser humano es esa esencia. That's it. No tengo que estar de acuerdo o no. Eso no es la discusión es otra. La discusión es aceptarte en tus singularidades, en lo positivo y lo negativo, porque igual estoy estableciendo un juicio de valor. Claro. Y el que tengo que matar soy yo, ese es mi juicio. Al final del todo, dicen por ahí, eso no me lo inventé, el pecado único es el juzgar al otro.
Por eso no me debo asustar del conflicto, porque hay tanta gente que le tiene terror. Cállese, yo le acepto lo que usted está diciendo para que no tengamos conflicto. No, eso no es así. El conflicto es maravilloso porque el conflicto te hace moverte de tu zona de comodidad y entonces por lo menos te abre una ventanita para educarte de una manera diferente, para aceptar a otras cosas, otras ideas, sino que no evolucionamos, mija. Doctor, usted es doctor, ¿la enfermedad es un conflicto? La enfermedad es una oportunidad. Ajá. Que se presenta para mostrarte otra forma de manejar el conflicto. Uno se enferma allá arriba, uno se enferma a niveles más etéricos, si lo quieres poner en los términos energéticos, que cuando no se resuelve esos niveles, se vuelven más mentales, más emocionales, y cuando no se resuelve a nivel mental, emocional, se vuelve físico, de malas. Esos hay libros, millones de libros que hablan de eso, de la enfermedad como un proceso psicosomático, y tú lo sabes. ¿Cómo dice la ONU que es la enfermedad? O cuál es el porcentaje de enfermedades psicosomáticas. O sea, todo el tiempo la información ha estado ahí, pero cuando tú, como individuo, te metes en el cuento de la enfermedad, ya lo particularizaste y ya no ves la generalidad, ves tu individualidad y eso te estresa y te lleva a situaciones de error, ¿no? De acierto-error. Otra vez caes en el plano binario y entonces pues ahí sí, yo le digo a mis pacientes dos cosas y suena muy grosero. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿Sí o no? No. Entonces mi hijo trabaja en esta porque no tiene otra oportunidad. Y se acabó la vaina, se acabó la discusión. Desde el chiste, ¿sabes qué? Desde el chiste se logran muchas cosas. Pero cuando tú pones un chiste o haces el humor, claro, ¿sí? Como recurso terapéutico es maravilloso por eso, porque te entra en onda alfa, la información entra y ya verás tú qué haces con eso. Tú le das mucho énfasis a la alimentación. Sí, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que las personas comen, ¿cómo se vuelve biología? ¿Cómo se vuelve creencia? ¿Cómo se vuelve actitud? El asunto con la alimentación es simple. Hay que bajarle el ego a la humanidad como especie. ¿Eso qué quiere decir? Si tú utilizas un alimento, ¿sí? Como esto es un café, ¿no? Sí. Tiene agua, sí. Esto es agua, ¿cierto? Y le pones café, ¿qué otra información le va a poner ese agua? Puedes ponerle azúcar, ¿sí ves? Te va a dar un nivel de información diferente, por lo menos a nivel nutricional, va a hablar de azúcares, proteínas, grasas, etc. Pero ¿qué tal si le metemos un concepto adicional? Estoy moviendo mucho. ¿Qué tal si le metemos un concepto adicional al entender que en cada cosa creada hay un nivel de conciencia en sí mismo? Uy, eso está interesantísimo, por eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Muy bien, alimentación, el nivel de conciencia de cada elemento. Quedan invitados para la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.